316 casos nuevos de coronavirus en la República Argentina. Asciende la cifra a 6.879. En 24 horas, 10 fallecidos en nuestro país. De los contagiados, gran mayoría en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 178 de 316. Aquí estamos, abriendo una nueva edición de Televisión Pública Noticias con un arranque coyuntural, un arranque circunstancial, un arranque que nos tiene compañeras aquí con el doctor, con Sergio Perrone, como para empezar a analizar cifras. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Son números que usted, doctor, lamentablemente en algún punto ya venía vislumbrando por esta curva que hemos tenido en los últimos días, fundamentalmente en Capital Federal. La curva, como mostramos el otro día, se está enderezando y eso es un problema. Entonces, para llegar a aplanar la curva tenemos que torcerla otra vez para esa liñita que teníamos trazada de puntos, que era la proyección, porque si no vamos a seguir empeorando. Tiene una sola, desde mi punto de vista, tiene una forma de controlar. Y es en los lugares donde hay aglomerados de gente, ¿sí? En los barrios vulnerables, en los geriátricos, en las cárceles, testear la mayor cantidad de gente posible y aislarla correctamente. Ayer ya habló de esa necesidad de no solamente testear a aquellos que tienen síntomas en el recorrido domicilio por domicilio, sino también a aquellos que no tienen síntomas. Vamos a hablar un ratito de eso. Pero estamos hablando de 316 casos nuevos. Ya estamos acostumbrándonos a decir récord en la República Argentina, récord diario, y quizás ya sea un sinsentido o un lugar común hablar de récord, porque esto es lo que tendremos diariamente. Quizás cifras que van aumentando o cifras que van creciendo día a día. Es que hoy casualmente hubo una modificación de los pacientes en riesgo, refiriéndose a los contactos estrechos. Y hay que tratar de educar lo máximo que se pueda a la gente para que se cuide del que tiene cerca. ¿Sí? Porque la cantidad de contactos estrechos va acelerándose tremendamente. Y eso es porque el aislamiento, la separación, la distancia máxima. Decíamos 1 metro al principio, 2 metros después, cuanto más metros mejor. ¿Sí? Hablábamos de que van a salir al parque a caminar, buenísimo, hay que caminar bastante más atrás del que va adelante, o caminar hacia un costado, ¿sí? Por eso han ampliado las veredas, es una buena decisión ampliar las veredas. Son medidas que hay que tomarlas como una cosa que tenemos que hacer durante un tiempo largo, cuanto más largo lo hagamos, mejor, más éxito vamos a tener. Doctor, porque si no vamos a volver al aislamiento, otra vez a encerrarnos todos. Más allá de las medidas que se toman desde el gobierno nacional y que bajan para todas las provincias, más allá de los gobernadores que han tomado diferentes decisiones de habilitar actividades, ¿no cree que es momento de que toda la sociedad tome conciencia de que tiene que extremar esas medidas, teniendo en cuenta que hay muchos que se han aburrido del aislamiento y que salen a la calle igual, violando la cuarentena y violando el aislamiento como está? Acá la responsabilidad es de todos. Si todos no tomamos conciencia, estamos complicados. Si alguno de ustedes viene a trabajar habiendo tenido un cuadro febril o tos, la fiebre a veces no se da. Ha pasado en los geriátricos. Un montón de abuelitos sin síntomas, todos con COVID positivo. Entonces, hay que tener cuidado. Si uno piensa que estuvo en riesgo, debe protegerse y proteger. Si no, estamos complicados porque vamos a contagiar cada vez más gente. ¿Diana? Doctor, el estudio de la curva tiene un seguimiento claramente por los profesionales. ¿De alguna manera se puede ir previendo esta situación o al menos llevar paulatinamente un seguimiento para que la gente pueda saber en qué situación estamos? Mira, nosotros lo charlamos creo que privadamente, en off, hace unos días atrás. Y dijimos que si la cosa seguía así, hay que cuidarse cada vez más porque vamos a estar cada vez peor. Si la gente toma esta flexibilización del aislamiento preventivo, lo toma como una libertad, ¿sí? Claro. Estamos complicados. Bueno, las autoridades han dicho, ¿no? Tener máxima precaución, hay cuidado que y que esto se va... porque la gente parece no entender. Y quizás haya que volver, es una falsa disyuntiva, ha dicho varias veces Alberto Fernández, pero quizás haya que dejar bien claro que la liberación de algunas actividades está estrictamente relacionada a las economías hogareñas y economías de regiones. No es un tema de... Y que te hayan liberado no significa que no tenés el virus y que no tenés la posibilidad de agarrártelo. Exacto. Que haya liberado en algunas regiones algunas actividades
no quiere decir que hemos ganado nada desde la lucha, desde la salud. Quiere decir simplemente que es muy difícil aguantar en cualquier economía del mundo 50, 55 días con todo cerrado. Hablo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 178 casos. Se puede explicar seguramente en lo puntual, en barrios de emergencia, en barrios vulnerables, en el crecimiento que ha tenido en las últimas 2 semanas la cantidad de casos en las villas, también en algunos geriátricos, hasta incluso en centros de atención a aquellos que están en situación de calle. Hay diversos focos de gran riesgo, doctor. Sí, es complicado. Por ejemplo, los geriátricos, hoy a la mañana hablaba con gente de geriátricos que están muy empapados del tema y dice, nos tienen olvidados a nosotros. No, no tienen olvidados. La prensa nos pega. La prensa no les pega. La prensa está diciendo lo que realmente está sucediendo. Y sí, pero no tenemos apoyo. Y me dice, ¿vos cómo haces? Le pregunto, ¿y vos cómo haces? Yo tengo testeo a los empleados que ingresan un día antes, los testeo. Cuando me llega el resultado, empiezan a trabajar, los aíslo dentro del geriátrico, quedan en aislamiento dentro del geriátrico. Si son negativos, entran a trabajar, si no, no entran a trabajar. Y los deja 15 días trabajando. ¿Sí? ¿Y qué problema tenés? Y que vino el sindicato a decirme que no los puedo tener 15 días trabajando. Y digo, pero ¿a dónde vuelven? Y muchos de ellos vuelven a zonas de riesgo, claro, porque viven con 5 o 6 familiares en una zona todos aglomerados, algunos viven en los barrios de emergencia. Entonces van a una zona de peligro, vuelven al geriátrico y eso es un problema. Hablaba ayer, doctor, o anteayer, de la necesidad de testear de manera masiva en barrios de emergencia, en barrios vulnerables, no solamente aquellos que presentan un síntoma, justamente por esta razón, porque son aquellos que están saliendo en busca de su sustento, en busca de su jornal, en busca de su salario, y al no saber, porque no tienen síntomas, al no saber que están contagiados, pueden estar contagiando. Ahora bien, es difícil en cuanto a cantidad de testeos, testear a todos aquellos que no tienen síntomas en esos barrios. Esa es la explicación de por qué no se hace. Mira, yo no sé si porque es difícil o porque no hay suficientes test en el país. Realmente no sé decírtelo, pero la realidad es que lo que hay que hacer ahora era lo que pedían hace unos meses atrás. Hace unos meses atrás no era necesario testear a todo el mundo. ¿Sí? Ahora tampoco es necesario testear a todo el mundo. Pero hay que hacer un testeo rápido y lo más completo posible, no masivo, rápido y lo más completo en esas zonas donde hay aglomerados de gente. En los barrios vulnerables, en los geriátricos, en las cárceles. Ahí, en esos lugares, hay que testear a la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Porque si tú los dejas ahí asintomático infectado asintomático o oligosintomático, porque a veces tienen cosas, ahora están diciendo que hay otra forma de contagio, están evaluándose otra forma de contagio, están tratando de ver a ver si las descubren. Pero la realidad es que hay que tratar de detectarlos rápido para poder aislarlos y aislarlos bien. Y yo siempre les digo a los pacientes, tienen que acordarse de con quién han estado en las últimas 2 semanas. Pero eso es imposible. Trate de acordárselo. Perfecto. Piense en eso. Perfecto. Porque usted puede haber contagiado, si está infectado, puede haber contagiado a pacientes durante las últimas 2 semanas. Y no sé si no me quedo corto con 2 semanas. Gaby, le quería hacer una Doctor, pregunta. Recién decía, hay que aplanar de vuelta la curva, aunque es muy difícil porque va elevándose. Me voy a retrotraer varias semanas atrás. Cuando arranca todo este tema de la cuarentena hace ya 54 días, si no me falla la memoria, el presidente Alberto Fernández dijo que el pico se esperaba primero para fines de abril, después se pasó a mediados de mayo. ¿No estamos en el momento donde se comenzaba a esperar ese pico y a partir de ahora todos tenemos que empezar a acostumbrarnos a que existe la posibilidad de que las cifras vayan batiendo récords día a día? Mire, una curva tiene un pico y después empieza a caer. ¿Sí? ¿Y estamos en presencia de ese pico? Yo hubiera querido que el pico hubiera sido hace 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, cuando teníamos pocos casos, y ahí empezáramos a bajar. El problema es que seguimos subiendo. Ese es el problema. Y eso es que ¿sí? Estamos atravesando ese momento de ascenso hacia ¿cuándo el pico? ¿Y cuándo va a llegar ese pico? No sé decirle. Pero si seguimos este paso, vamos a seguir y no vamos a terminar. Pero existe la posibilidad de que se aplane de tal manera, como también dijeron el equipo de expertos que rodea el gobierno nacional,
de que puede no haber un pico, pero sí una cantidad sostenida en el tiempo de contagios? Para tener la curva aplanada necesitamos 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sí, estamos en 100 y pico. Es un número alto. Un número muy Doctor, alto. estamos próximos a la llegada del invierno. Esto tiene que ver ya con el cambio climático, lógicamente, de las temporadas del año. ¿Influye en algo la entrada del invierno? Porque generalmente los casos de gripe normalmente suelen suceder en esta época del año. ¿Esto tiene algo que ver o no influye en absoluto? Mira, Digo, con la si crecimiento de la además curva. tenemos gripe, ¿sí? Y tenemos esto, va a ser más complicado, porque muchos pacientes con gripe. Creo que la campaña de vacunación ha sido exitosa, pero muchos de esos pacientes que no se han vacunado y tienen un cuadro gripal y además suman un coronavirus, va a ser más complicado para ese paciente. Porque generalmente estas infecciones del tracto respiratorio se pueden acompañar de una infección sobreagregada, muchas veces intrasanatorial, pero también extrasanatorial de la comunidad. Y si uno tiene el coronavirus, la gripe y una neumonía, y entramos a la cancha perdiendo 3-0. Es fundamental saber que la liberación de algunas actividades, la apertura de algunos negocios, comercios, eso no lleva a poder hacer cualquier cosa. Que siga habiendo una cantidad de protocolos, cantidad de medidas a cumplir. Es decir, que esté abierta la perfumería a 200 metros del domicilio de uno, no quiere decir que después de ir a la perfumería uno pueda estar 1 hora y media, 2 horas caminando. No quiere decir que pueda ir a visitar a gente que cualquiera quiere estar. En un rato vamos a seguir, doctores. Naturalmente nos ha modificado la estructura que siempre tenemos en Televisión Pública Noticias. 316 casos nuevos, 10 muertos de ayer a hoy, que llevan la cifra a 329. Hay algunas provincias que tienen verdaderamente achatada esa curva. Hay 7 provincias que no han tenido casos en los últimos 15 días y después estaremos dando cuenta de ellas. A todo esto hay más